Muy buenos días, el día de hoy les voy a presentar la fase 4 de ecosistemas y sus componentes y flujos de energía. Mi nombre es María Joana Mellizo Osorio y pertenezco al grupo 35800614 del grupo de biología ambiental. Tenemos la introducción, la cual es a través de esa fase se comprende la importancia de los ecosistemas y cómo se dan estos flujos para mantener la vida. Contenemos nuestro objetivo general, que es analizar el funcionamiento de los ecosistemas en el Parque Hacendado Lago de la Babilla, reconociendo los flujos de energía, los niveles trópicos y la influencia del cambio climático en el equilibrio del ecosistema. Los objetivos específicos: identificar los componentes principales del ecosistema, comprender el papel de los productores, consumidores, descomponedores dentro del flujo de energía del parque y, por último, reflexionar sobre los efectos del cambio climático en la estabilización y sostenibilidad del parque. Bueno, en el paso 2 tenemos apropiación de conceptos. ¿Qué importancia tiene la energía solar y cada una de las capas de la atmósfera para el desarrollo de la vida en el planeta? La energía solar es la fuente fundamental que impulsa casi todos los procesos ecológicos. Los productores son como las algas, las plantas y algunos otros organismos fotosintéticos captan la energía del sol y la transforman en energía química, que viene siendo la glucosa en otros compuestos orgánicos. Esa energía luego fluye a los niveles trópicos, que es lo que vamos a hablar más adelante, como lo son los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Sin energía solar no podría haber fotosíntesis, lo cual se reproduciría biomasa nueva y los ecosistemas colapsarían. Como tal, las capas de la atmósfera juegan un papel protector y regulador. La estratosfera, que es con la capa de océano, se encargan de filtrar los rayos ultravioletas nocivos, protegiendo la vida en la superficie. Sin esa capa, pues tendríamos muchas dificultades. Y la troposfera contiene gases, los gases que respiramos, ayuda a regular la temperatura, disminuye la humedad y también ayuda a prevenir las precipitaciones. Explique y represente mediante una gráfica cómo es el movimiento de la energía en cada uno de los niveles tróficos dentro del ecosistema. Bueno, como principal tenemos la energía solar. De ahí pasan los productores, que ahí serían las plantas, las algas y microorganismos fotosintéticos. De ahí pasa a los consumidores primarios, que en este caso vendrían siendo animales herbívoros. De ahí pasa a los consumidores secundarios, que son los animales omnívoros y carnívoros. Y de ahí pasan los descomponedores, que son los hongos, bacterias y lombrices. De ahí pasan a los nutrientes inorgánicos y vuelven al suelo. Entonces, digamos, ya lo que nos sirve, hojitas muertas, animales o personas muertas, y todo en ese caso ya se vuelve otra vez nutriente inorgánico para ser procesado nuevamente, y eso lo utilizan los productores para nuevamente para todo el proceso, ¿sí? Se vuelve una cadena. Bueno, en este caso elaboramos una tabla comparativa donde se mencionan los niveles tróficos. Aquí tenemos nuestra tabla, los productores, que ya lo mencionamos, tipo organismos, plantas, algas y materias, la característica es que captan energía solar y la convierten en CO2 más agua en materia orgánica. La importancia de la base de esta cadena y suministra energía a todos los niveles superiores. Los consumidores primarios, que son los herbívoros, se alimentan directamente de los productores, o sea, se alimentan de las algas, plantas y materias, entre otros. La importancia de transferir energía vegetal hacia los niveles superiores. Ahí seguimos con los consumidores secundarios, que son los carnívoros, ya vienen siendo serpientes, aves, insectos, mamíferos. Estos se alimentan de herbívoros y de otros consumidores menores, que controlan la población de herbívoros y regula el ecosistema. Y ahí seguimos con los consumidores terciarios y niveles superiores, que son los grandes depredadores. Se alimentan de otros consumidores secundarios o primarios, manteniendo el equilibrio de la red trófica. Y ya por último están los descomponedores, que vienen siendo los hongos, las bacterias, insectos, algunos insectos descomponedores. La característica: descomponen materia orgánica muerta y desechos. La importancia es que reciclan los nutrientes para que los productores los vuelvan a utilizar. ¿Qué sucede si en un ecosistema se disminuye o acaba algún nivel trófico? Si se elimina un nivel trófico, ocurren desequilibrios en el ecosistema. En el caso de los consumidores secundarios, los primarios herbívoros podrían crecer en exceso y sobreexplotar las plantas productoras, reduciendo la biomasa vegetal. ¿Qué pasaría con los productores? Eh, Toda la cadena colapsaría, pues no habría fuente nueva de energía. ¿Qué pasaría con los descomponedores? Si los descomponedores, la materia muerta y los restos se acumularían y los nutrientes no volverían al suelo, afectando la productividad del ecosistema. En general, los cambios pueden provocar efectos en cascada, poblaciones que colapsan o crecen descontroladamente, la pérdida de biodiversidad y delimitamiento del ecosistema frente a perturbaciones. ¿Qué funciones cumplen los saprófagos y cómo se clasifican? ¿Qué sucedería si en un ecosistema se acaban estos organismos? Bueno, los saprófagos también son los llamados descomponedores, como lo son las hongos, bacterias y algunos insectos. Esos normalmente se alimentan de materia orgánica muerta, como hojas, animales muertos, excrementos, restos de organismos. Su función es transformar esa materia orgánica compleja en sustancias más simples, como los nutrientes inorgánicos, como puede ser el nitrógeno, el fosfato, el dióxido de carbono, entre otros. Esos nutrientes vuelven al suelo y están disponibles para productores para que completen el ciclo de la materia. Los saprófagos se dividen en dos grandes grupos, como son los descomponedores, que son los organismos microscópicos como hongos y bacterias, que transforman las moléculas complejas, las proteínas, carbohidratos, lípidos, en compuestos simples como sales, minerales, CO2, agua. Y están los detrípidos, que son animales pequeños que generan directamente restos orgánicos, como ejemplo las lombrices de tierras, los escarabajos y algunos crustáceos acuáticos. Paso 4. Comprensión de conceptos. Bueno, para eso, la guía tenía unos instructivos de ingresar al foro, presentarse, mencionar el centro donde pertenecemos. En mi caso, pertenezco al el centro sur, en la sede de Cali, y deberíamos escoger un ecosistema de nuestra zona. En mi caso, yo escogí el Parque de la Babilla, que es un humedal urbano que está situado al sur de Cali. Después nos decía la letra B que teníamos que hacer una descripción del Parque de la Babilla. Bueno, de ahí escogimos unas especies que habitan en el ecoparque, el parque, como de flora, la guadua, la caña brava, el mataratón, el tumo y palmas. De fauna, la babilla, la garza blanca, la iguana, el pato turrillo y tortugas. De las especies identificadas en el punto 5, debes mencionar cuáles cumplen el rol de productores, consumidores. Entonces hicimos ese pequeño cuadro. Los productores, que son los autótrofos, vendrían siendo la guadua, este es un nombre científico, la caña brava, el mataratón, el tutumo y las palmas. Como consumidores primarios, los herbívoros tenemos la iguana, el pato y tortugas. Como consumidores secundarios tenemos la garza, la tortuga acuática y lagartijas o lagartos.
Y como consumidores terciarios, que vienen siendo los depredadores superiores, tenemos la babilla y aves como los gavilanes y las águilas. Los divididos descomponedores del Parque de la Bahía son los hongos acuáticos como los macroinsectos, los misoinsectos, los saprófitos y entre otras diversas especies. Y también tenemos las bacterias del sedimento de la humedad, como las aerómanas y los feutómaras. Mencionar al menos dos individuos que sean del ecosistema y cumplan el rol de descomponedores. Distingan los conceptos de la cadena trófica. Primero tenemos que conocer qué es una cadena. Una cadena trófica es una secuencia lineal del organismo que muestra quién come a quién dentro del ecosistema. Cada nivel representa una transferencia de energía y materia desde los productores hasta los depredadores superiores y descomponedores. En el ejemplo, podemos decir que el sol, está aquí el sol, y ahí sigue a la caña brava se la consume la iguana verde, y a la iguana verde la consume la garza blanca, y a la garza blanca la consume la babilla. Y ahí ya entran los descomponedores que venían siendo hongos y bacterias, que son restos de todo lo anterior. Como red trófica, una red trófica es un conjunto de cadenas tróficas interconectadas que muestran todas las relaciones alimenticias que existen entre especies del único ecosistema. En una representación más real y compleja, porque un organismo puede alimentarse de varios tipos de presas y a su vez ser comido por distintos depredadores. En el ejemplo del Parque de la Babilla podemos decir que la garza blanca se alimenta de peces, ranas, insectos o iguanas pequeñas, mientras que la babilla puede cazar peces, aves e incluso anfibios. Entonces aquí está el sol, los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los terciarios y los descomponedores. Establezca una cadena trófica con los diferentes niveles que puedan establecer en el ecosistema. En este caso, nuestro dibujo está aquí, está el sol, los productores, en este caso vendría siendo la caña brava, capturan energía solar mediante la fotosíntesis y transforman en energía química. De la caña brava pasamos a los consumidores primarios, que en este caso la iguana se alimenta de hojas, tallos o semillas y material vegetal. De ahí seguimos con los consumidores secundarios, en este caso la garza blanca se alimenta de insectos pequeños y crustáceos y herbívoros. De ahí seguimos a nuestro consumidor terciario, en este caso la babilla, que se alimenta de peces, aves, anfibios, controlando la población de los niveles inferiores. Y ya lo que desechan nuestra querida babilla y los demás vienen los descomponedores, que vendrían siendo los hongos, bacterias y lombrices. Desintegran la materia orgánica muerta y vuelven a los nutrientes al suelo y a agua, reiniciando el ciclo. O sea que estos nutrientes vuelven a los productores para que ellos vuelvan a hacer todo su trabajo. Bueno, aquí tenemos nuestra pirámide de energía, la cual inicia con la energía solar. Estos productores captan el 100% de esa energía. Sin embargo, también suele salir, o sea, ellos captan el 100%, pero aún así les sale nutrientes, pérdida de calor, agentes descomponedores, ¿sí? De ahí seguimos a los consumidores primarios, que es el 10% del nivel anterior. Sucede lo mismo con ellos, los consumidores secundarios, que es el 1% del nivel anterior, y ahí vendríamos con los consumidores terciarios, que es el 0,1% del nivel anterior. Todos en cada momento tienen su pérdida de calor y también segregan agentes descomponedores. Estos agentes son nutrientes reciclados que van otra vez a los productores. ¿De qué manera el cambio climático o el calentamiento global está afectando o afectaría la cadena trófica de los ecosistemas trabajados? Bueno, desde mi opinión, el cambio climático podría afectar mucho el Parque de la Bahía, o lo está afectando en este momento, ya que este mineral depende directamente del clima y el equilibrio del agua para mantener su vida. Si las lluvias cambian, también cambia todo el ecosistema. Por ejemplo, si hay sequías prolongadas, el nivel del agua bajaría y muchas especies como los peces, las aves migratorias tendrían menos espacio y alimento. Pero en cambio, si las lluvias son muy fuertes, el humedal podría inundarse demasiado y el agua perdería calidad, afectando también a los animales y las plantas que viven ahí. Ha pasado que hasta las babillas se salen de su humedal, de su lago, y se van a las partes que están por ahí, que son unos comercios, y entonces acá tienen que llamar a la no CBC de que vayan a capturarlas para que las lleven para el lago. Bueno, en general, el cambio climático debilita la cadena trófica del Parque de la Bahía, reduce la biodiversidad y hace que el humedal pueda perder su capacidad de ofrecer beneficios como el aire limpio, el control del clima local y el espacio de la fauna. Por eso es importante cuidar y conservar este ecosistema para que siga funcionando correctamente. También tenemos nuestra conclusión, que sería la realización de este taller fortalece mi compromiso sobre cómo funciona un ecosistema y la importancia de conservarlo. Empezar a promover la educación ambiental, de que no solamente se debe promover en colegios o algunas personas, sino que este parque también es muy visitado. Entonces, llegar a esas personas, instruirlas de qué se debe hacer, los residuos y demás, pues para ir minimizando un poco el impacto que ya se está causando, porque es verdad, ya se está causando. Entonces, si es mirar cómo mejorarlo desde el momento, pues para que estos animales no se vean afectados. Bueno, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo por el día. Muchas gracias.